Bienvenidos a la presentación de la clase de esta semana del programa de Ven Sígueme, titulada Rasgad ese velo de incredulidad, que comprende los capítulos del 1 al 5 del libro de Éter. El mensaje tanto del hermano de Jared como de Moroni es que no debemos esperar que Dios nos mande en todas las cosas. Podemos compartir con Él nuestros propios pensamientos y nuestras ideas, y Él nos escuchará y nos dará su confirmación. O si no, nos aconsejará de otra manera. En ocasiones lo único que nos separa de las bendiciones que estamos buscando es nuestro propio velo de incredulidad. Y lo que tenemos que hacer es rasgar ese velo. El primer tema que vamos a ver es, a medida que acudamos continuamente al Señor, Él revelará su voluntad. En los capítulos 3 y 4 del libro de Éter, encontramos cómo el Señor ayudó al hermano de Jared. De esto podemos aprender también cómo el Señor puede guiar nuestra propia vida. Vamos a ver algunos de los ejemplos de las preocupaciones, dudas que el hermano de Jared tenía, lo que él hizo y lo que el Señor hizo. El primer ejemplo lo encontramos cuando Moroni describe de dónde venía Jared. Dice, Jared vino de la gran torre con su hermano y sus familias, y con algunos otros y sus familias, en la época en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra, conforme a la palabra del Señor fue dispersada la gente. En ese entonces, tanto Jared como su hermano tuvieron la incertidumbre de si el Señor les iba a confundir también a ellos su lenguaje. Por lo tanto, el hermano de Jared le dice, suplica al Señor que no nos confunda, de modo que no entendamos nuestras palabras. Y más adelante también dice que suplica de nuevo al Señor, pues tal vez aparte su ira de aquellos que son nuestros amigos para que no confunda su lenguaje. Ante una preocupación del hermano de Jared, lo que hizo fue pedirle al Señor una cosa específica, que no confunda primero las lenguas entre Jared y su hermano y posteriormente entre aquellos que eran sus amigos. Y más tarde el Señor le responde. El Señor se compadeció de Jared, por lo tanto no confundió el lenguaje de Jared, y Jared y su hermano no fueron confundidos. Pero también él dice más adelante, el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos y no fueron confundidos. La respuesta del Señor fue muy clara respecto al deseo que había pedido Jared o de la preocupación que había externado Jared. Claramente él dijo que no seamos confundidos y esa fue precisamente la respuesta del Señor. Más adelante, el hermano de Jared, muestra otra preocupación. Dice, ¿y quién sabe si el Señor nos llevará a una región que sea la más favorecida de toda la tierra? Y si así fuere, seámosle fieles al Señor, a fin de que la recibamos por herencia. Es mi opinión que muchas veces esta es una de las mayores preocupaciones que cualquier ser humano puede tener. En este caso, el hermano de Jared estaba pensando si los iban a llevar a otra tierra. Pero en nuestra vida también podemos pensar qué vamos a hacer de nuestra vida, qué nos espera el futuro, qué objetivo tendremos en esta vida. Y esa es una de las respuestas o de las preguntas que el Señor está dispuesto a respondernos. ¿Qué será lo más favorecido
para nuestra vida. Y si hacemos caso de sus consejos, aquí mismo lo dice el hermano de Jared, seámosle fieles para que recibamos esta herencia que tenemos aquí en la tierra. Esa era la preocupación del hermano de Jared. Y entonces él suplicó al Señor conforme a lo dicho por la boca de Jared, preguntando qué sería de ellos en un futuro. Y entonces el Señor les responde. Y ocurrió que el Señor escuchó al hermano de Jared y se compadeció de él y le dijo, ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas de la tierra, de toda clase, y tus familias, y también tu hermano y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos al valle que está al norte, y ahí te encontraré e iré delante de ti a una región que es más favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y así obraré contigo porque me has suplicado todo este largo tiempo. El Señor le tenía una obra especial, de manera que pudo él saber qué hacer, a dónde dirigirse, qué cosas llevar, qué hacer para tener un mejor futuro. De la misma manera, el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos a saber qué podemos hacer cada uno de nosotros para tener un mejor futuro. Otra de las preocupaciones que tenía Jared está más adelante, dice, y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo, oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado y he construido los barcos según tú me has dirigido. Y también pereceremos, porque en ellos no podremos respirar, sino el aire que contengan. Por consiguiente, pereceremos. Había pasado el tiempo y Jared había hecho lo que el Señor le había mandado y había construido barcos que el Señor le había mandado, pero se encontró con un problema y entonces llevó ese problema al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Porque no vamos a poder respirar. Él había ya evaluado la situación de cómo estaba. Y entonces el Señor le manda o le dice qué hacer. En el siguiente versículo dice, he aquí, harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando te falte aire, destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entre el agua, he aquí cerrarás la abertura para que no perezcáis en el mar. Ahí el Señor le da directamente la respuesta de lo que debe de hacer, tanto antes como durante el periodo en el que van a viajar y van a atravesar el gran mar. Y vemos entonces también lo que el hermano de Jared hizo. En el siguiente versículo dice, y sucedió que el hermano de Jared así lo hizo, según lo que el Señor le había mandado. Este versículo, aunque es pequeño, encierra una gran enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido revelación de algo que el Señor nos manda hacer y a veces hacemos caso omiso o cambiamos las instrucciones de lo que el Señor nos ha dicho? Cuán importante es hacer las cosas tal como el Señor nos ha dicho que las hagamos. Más adelante, en estos mismos versículos también encontramos otra de las grandes preocupaciones que el hermano de Jared tenía. Le dice al Señor que no había luz en los barcos y le dice su preocupación, ¿vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? Entonces la respuesta del Señor es, ¿qué quieres yo
¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque aquí no podéis tener ventanas, pues serían hechas pedazos, ni llevaréis fuego con vosotros, porque no os dirigiréis por la luz del fuego. ¿Qué deseas que prepare para vosotros, a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? Es aquí cuando nuestro Padre Celestial le invita a poder utilizar los recursos que tiene para solucionar un problema, una preocupación que tiene el hermano de Jared. Y entonces él le pide, en los siguientes versículos encontramos que le pide: por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad, y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. De esta forma, él propone una solución y el Señor le concede tal como él lo había pedido, y le dice: esta es la respuesta. ¿Qué aprendemos nosotros de las distintas formas en las que el Señor podría ayudarnos? A fin de progresar, tenemos que confiar en nuestra capacidad para tomar decisiones correctas. Tenemos que hacer lo que sentimos que es correcto. A su debido tiempo, Dios contestará. Él no nos fallará. Su deseo es que actuemos para ganar experiencia. Cuando contesta sí, es para darnos confianza. Cuando contesta no, es para evitarnos un error. Cuando se reserva la respuesta, lo hace para que progresemos mediante la fe en Él. La obediencia a sus mandamientos y la disposición a actuar de acuerdo con la verdad. Él espera que asumamos la responsabilidad de nuestras acciones y tomemos una decisión compatible con sus enseñanzas, sin recibir confirmación previa. No debemos esperar pasivamente ni protestar porque el Señor no nos haya hablado. Debemos actuar. Es el consejo que nos da el elder Richard G. Scott en el discurso Cómo reconocer las respuestas a las oraciones, que dio en octubre de 1989. Más adelante, en el siguiente capítulo, Moroni nos da consejos para poder recibir una mejor revelación. En el capítulo 4 de Éter, en los versículos 8 y 10, nos da algunos de los consejos que debemos tener en cuenta para no alejar este espíritu de revelación. Él menciona que los que contiendan con la palabra del Señor, el que niegue estas cosas y el que no cree en mis palabras ni cree a mis discípulos. Estas características nos alejan precisamente de la revelación o de la guía que Jesucristo nos podría dar. Y como consecuencia, Él dice: porque a estos no mostraré cosas mayores, dice Jesucristo, porque yo soy el que habla. En el versículo 9 de Éter 4 dice: y en el día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aún hasta desplegar ante ellos todas mis revelaciones. En este versículo nos habla acerca de dos partes importantes para poder tener revelación de parte del Señor. La primera es ejercer la fe en Jesucristo y la segunda es la santificación, la necesidad de estar limpios y de poder buscar al Señor
para poder cambiar nuestra vida. En el versículo 14, en el versículo 11 de Éter 4, también nos dice: pero al que crea estas cosas que he hablado, yo lo visitaré con las manifestaciones de mi espíritu, y sabrá y dará testimonio, porque por mi espíritu sabrá que estas cosas son verdaderas, porque persuade a los hombres a hacer lo bueno. En este versículo nos habla acerca de creer y de llegar a saber por medio del espíritu, de compartir este conocimiento, o sea, dar nuestro testimonio y de confirmar que las cosas que estamos haciendo son correctas, pues todo lo que persuade al bien viene de Jesucristo. De esta manera podemos saber cómo podemos recibir una mejor comunicación con Jesucristo y revelación de su parte. En el versículo 4 de 14 de Éter 4 dice: venid a mí, oh casa de Israel, y os será manifestado cuán grandes cosas el Padre ha reservado para vosotros desde la fundación del mundo, y no han llegado a vosotros por motivo de la incredulidad. En este versículo el Señor claramente nos dice: venid a mí, buscad al Señor para poder tener mayor conocimiento, para saber las cosas que Él tiene para nosotros, que no han sido reveladas por motivo de la incredulidad. Y en el versículo 15 del capítulo 4 dice: cuando rasguéis ese velo de incredulidad que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente. En este versículo dice que nuestra incredulidad es precisamente la que nos impide recibir la ayuda del Señor. La incredulidad permite que seamos inicuos. La incredulidad fortalece la dureza de corazón, y la incredulidad también fortalece la ceguedad de mente. En los primeros capítulos del libro de Mormón, Nefi dice que el libro de Mormón es el instrumento para que las personas puedan ver o puedan tener luz, para que eliminen esa ceguedad de su mente. Y aquí Éter, en el libro de Éter, Moroni nos confirma que una de las cosas que tenemos que hacer es tener fe en Jesucristo para poder recibir la ayuda del Señor. En su discurso Confianza constante y resiliente, el elder Todd Booth, en octubre del 2009, enseñó: el Señor dejó en claro que en definitiva los jareditas no podían llegar a la tierra prometida sin Él. Ellos no tenían el control, y la única manera en que podían atravesar las grandes profundidades era si depositaban su confianza en Él. Al parecer, esas experiencias y la instrucción del Señor aumentaron la fe del hermano de Jared y fortalecieron su confianza en Él. Observen el modo en que sus oraciones cambiaron de preguntas e inquietudes a expresiones de fe y confianza. Está escrito que después los jareditas entraron en sus barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Encomendarse significa confiar o entregarse. Los jareditas no entraron en los barcos porque sabían exactamente cómo les iría en su travesía. Lo hicieron porque habían aprendido a confiar en el poder y la bondad y la misericordia del Señor, y por tanto estuvieron dispuestos a entregarse al Señor junto con las dudas y los temores que hayan tenido. ¿Qué velo de incredulidad tengo que rasgar yo en mi vida? El siguiente tema que vamos a ver es: mediante su amonestación, el Señor nos invita a arrepentirnos y venir a Él.
Hasta un gran profeta como lo fue el hermano de Jared fue amonestado por el Señor. De hecho, parte de lo que lo hizo grande fue la manera en que reaccionó a esta amonestación. En el versículo 14 del libro de Éter, del segundo libro de Éter dice: y aconteció que a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared, y estaba en la nube, y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared, y lo reprendió, porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Y en el versículo 15 dice: y el hermano de Jared se arrepintió del mal que había cometido, e invocó el nombre del Señor a favor de sus hermanos que estaban con él. Y el Señor le dijo: os perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos. Aquí podemos ver cómo el arrepentimiento nos permite tener mayores oportunidades. Cuando nos arrepentimos, el Señor está dispuesto a perdonarnos y a volver a darnos conocimiento, guía y revelación. En su discurso "Yo reprendo y disciplino a los que amo", el elder de Todd Christofferson enseñó: debido a que el hermano de Jared respondió a esta severa amonestación con tan buena disposición, más adelante se le dio el privilegio de ver y ser instruido por el Redentor en su estado premortal. El fruto de la disciplina de Dios es el arrepentimiento que lleva a la rectitud. Además de impulsarnos al arrepentimiento, la experiencia misma de sobrellevar bien la disciplina puede perfeccionarnos y prepararnos para mayores privilegios espirituales. ¿De qué cosas yo no me he acordado del Señor? ¿De qué cosas tendría yo que arrepentirme de pedirle su ayuda al Señor? El siguiente tema que vamos a ver es: los 3 testigos testifican de la veracidad del libro de Mormón. En el capítulo 5 de Éter, que es un capítulo muy cortito, está dedicado precisamente a los 3 testigos que hablarán acerca de los escritos que Mormón y Moroni estaban terminando. En el versículo 5 del capítulo 4 de Éter dice: en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas, y el testimonio de 3, y esta obra en la cual se mostrará el poder de Dios, y también su palabra, de la cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. Y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. ¿Qué testimonio hemos recibido en nuestra vida que nos han inspirado a crecer? ¿Qué testimonios ha tenido usted acerca del libro de Mormón? ¿O de qué manera ha visto el poder de Dios a través del libro de Mormón en su propia vida? Moroni habló acerca de que habría 3 testigos en el libro de Mormón, 3 testigos que fueron especiales en autentificar el hecho de las planchas de bronce. Sin embargo, nosotros en la actualidad podemos leer el libro de Mormón y ser testigos del libro de Mormón al verificar que nuestra vida ha cambiado, que a través del libro de Mormón hemos aprendido, nos hemos acercado más a Jesucristo. Podemos ser un testimonio viviente del libro de Mormón. Y hasta aquí la clase del día de hoy. Si tienes alguna otra enseñanza o algún comentario sobre esta clase, lo puedes dejar en los comentarios del video. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF o verla en Google Slides en las ligas que se encuentran en la caja de información de este video. Gracias.